Bastante tiempo que las preocupaciones de los argentinos vienen girando siempre casi de la mano, proporcionalmente repartida la preocupación en los primeros niveles entre lo que es la situación económica y la seguridad. De acuerdo al último trabajo presentado por la consultora Proyección Consultores, que habla justamente acerca de este tema, de las expectativas y de la imagen de los dirigentes políticos, ha subido fuertemente el nivel de preocupación por la situación económica y se ha sumado además la preocupación que genera la conservación del empleo, mientras que el tema de la seguridad y la delincuencia sigue estando entre las preocupaciones más importantes de los argentinos, pero ha quedado muy relegado frente a lo que hoy significa poder llegar a fin de mes. Vamos a hablar ahora con nuestro próximo invitado, Manuel Zunino, sociólogo, justamente integrante de esta consultora, para que nos cuente un poquito acerca de los parámetros en los que se ha tomado este monitoreo de opinión pública y lo que es llamativo para ellos. Gracias por atendernos, Manuel. Soy Nuriam. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Nuria? ¿Todo bien? Gracias a vos. A ver, te quiero preguntar, digo, esto le llamó la atención, digo, a mí cuando vi el trabajo, cuando ayer repasaba lo más importante, esto me generó como, dije, mira la diferencia, creo que está arriba del 60% hoy la preocupación justamente por el tema de la situación económica. Sí, es como la novedad que vimos este mes en comparación con los meses anteriores. La inflación sigue en primer lugar, eso ya hace más de 18 meses, se mantiene en primer lugar, pero venía estando en segundo lugar la cuestión de la seguridad. Ahora baja un escalón y sube el tema de los ingresos o del salario. Ujú. Hoy, o sea, tenemos el combo inflación, lo que gasta la familia todos los meses para subsistir y lo que le ingresa como las dos principales preocupaciones. Y la segunda novedad que vimos en este estudio, que aparece este mes, es que en cuarto lugar queda la preocupación por el desempleo, el miedo por perder el empleo o los que no tienen empleo, la dificultad para conseguirlo. ¿Esto parece Que como un mes nuevo, atrás, Manuel, el tema del sí, empleo? un mes atrás estaba en el sexto lugar, rondaba el 12% y hoy se acerca al 20%. O sea, hay un crecimiento llamativo, significativo, al que hay que prestarle atención. Y lo Sí. que vemos que en los cuatro principales lugares de preocupaciones, tres lo ocupan cuestiones económicas: la inflación, los ingresos y el empleo. Ujú. ¿Cómo se evalúa, cómo se está evaluando en general la gestión de este gobierno? A ver, si me paro del lado del gobierno, podría ver el vaso medio vacío o medio lleno. Mm. Hoy el gobierno tiene 46% de aprobación de la gestión. Ujú. En un contexto en el que, como estamos diciendo recién, las dificultades económicas son crecientes y muy grandes y el humor social no muestra grandes signos de positividad, es un buen número para el gobierno. Pero si lo vemos en perspectiva, desde que asumió hasta acá perdió 9 puntos de aprobación. O Ujú. sea, está como en un punto intermedio. Hoy creo que lo que prima hacia adelante es la incertidumbre, no hay una mirada positiva. En eso no coincido con lo que dijo el otro día en una entrevista el presidente Javier Milei, que cerca del 48% cree que va a estar mejor en los próximos meses. Nosotros tenemos un registro de que el 30% de los argentinos solamente cree que la situación económica va a mejorar en el corto plazo, pero bueno, todavía hay como un manto de incertidumbre que le da cierto crédito al gobierno. Ustedes tienen que el 30 considera que va a ser mejor la situación, pero el tema es que es muy negativa, mucho más alta la negatividad que hay sobre la perspectiva en relación a las situaciones personales. 55,8% cree que va a estar peor. Sí, y cuando preguntamos sobre expectativas, ahí solamente también un tercio, incluso un poco menos, ve de manera positiva el futuro cercano del país y predomina la incertidumbre, que también creció en el último mes. Ujú. Cayó la expectativa positiva y creció la incertidumbre. Qué palabra que no nos podemos sacar de encima, la incertidumbre desde la pandemia, ¿no? La pandemia Desde la nos pandemia, trajo claro. esta palabra, pasó la pandemia y era la convivencia. Bueno, ahora estamos, ojalá que no llegue tanto el agua al río, ¿no? Pero la convivencia entre un gobierno, y además estamos hablando de situaciones distintas porque no hay una estructura política por detrás, pero la convivencia entre lo que era Alberto y Cristina en su momento, la incertidumbre electoral en un año pasado plagado de elecciones y frente a lo que venía, un outsider de la política, y ahora nuevamente respecto de algo que la gente tiene una paciencia limitada para esperar. Ustedes
Ayer yo vi, habían preguntado también en este trabajo, corregime si no, ¿cuánto tiempo? Está esta sensación de que, bueno, la clase media está ahorcada, pero igual dice, bueno, si viene a cambiar las cosas o si podemos, no sé, fundar una nueva Argentina, espero. ¿Hasta cuándo? Sí, primero estamos en un contexto, vos lo decías recién, en el que la sociedad tiene muchas demandas y poca paciencia. Y esto no es nuevo. Hace por lo menos un año que venimos registrando eso en los estudios de opinión pública y hace también un año que la política en general está a modo campaña. Mm. Se había lanzado en febrero del año pasado Horacio Rodríguez Larreta, después empieza la pelea con Bullrich, la pelea entre el expresidente y la vicepresidenta, todo lo que pasó en la campaña y demás, que no hace falta relatarlo, y la sociedad está un poco cansada. Pero cuando nos enfocamos en la paciencia que le puede tener a este gobierno, te lo resumo de la siguiente manera. El 40% de los argentinos lo bancarían a Javier Milei un año o más. Le tienen bastante paciencia, por decirlo de alguna manera. Un 35% no le tiene nada de paciencia. Y esto desde el primer día, es el votante netamente opositor. En el medio hay un 25% que lo esperaría entre 3 y 6 meses. O sea que a partir de junio, ya en el segundo semestre, que es el límite que el mismo presidente se puso, le va a empezar a exigir resultados. Ujú. Falta poco tiempo, estamos hablando de 3 meses. Sí, o sea que, claro, lleva 3 meses de gobierno, 3 meses es lo que falta para que esa paciencia se acabe, que debe tener que ver con hasta dónde tienen plata los bolsillos, ¿no? Tiene mucho que ver con la situación económica. Hoy Claro. tenemos registro de que el 70% de los argentinos tiene que achicar los gastos permanentemente, ya hace varios meses, o no llega a fin de mes. Estamos hablando de que 7 de cada 10 argentinos están en una situación económica muy complicada, y yo creo que también el gobierno tiene que tomar nota, y lo sabe, sobre por qué votaron a Javier Milei. En principio, por el desgaste que tenía la política, y en segundo lugar, porque prometía resolver cuestiones económicas que en campaña parecían mucho más simples que lo que parecen ahora cuando gestiona. Ujú. Lo votaron mucho más por eso, por la situación económica, que por una cuestión ideológica que tenga que ver con los valores libertarios. O sea, Ujú. el gobierno tiene que empezar en el corto plazo a dar respuestas económicas. Manuel, respecto de las características positivas y negativas del presidente Javier Milei, ¿qué evalúan los consultados? Está dividida la cosa, la mitad lo evalúa con dos palabras principalmente que tienen que ver con la honestidad y la valentía, y los que lo miran de manera negativa resaltan sobre todo el autoritarismo, que es como una contracara de la valentía. Los mismos gestos de Milei pueden ser vistos por una parte como gestos valientes o Claro, autoritarios, claro. y en segundo lugar aparece entre la caracterización negativa esta idea de que el gobierno favorece a los sectores de nivel socioeconómico alto, a los ricos, digamos, de la Argentina, mucho más que a los que están más abajo. Y sobre Que el pacto. se liga también con una tercera palabra que es la insensibilidad. Ajá. Bueno, claro, y además que el tema de la insensibilidad surge cada vez que se habla, por ejemplo, de los jubilados, ¿no? Frente a los que el gobierno está teniendo una postura bastante insensible, por cierto. Te quiero preguntar, Manuel, respecto del Pacto de Mayo, ¿hay confianza en que sirva para algo, en que se llegue al Pacto de Mayo en materia de política? Es muchísimo tiempo el que falta. Eh, ¿En qué confía la gente? ¿Qué puede cambiar el Pacto de Mayo? Yo creo primero es un día a día, todavía el pacto está muy verde. La gente también, ahí la opinión está dividida entre los que tienen conocimiento sobre el tema, porque hay una parte cerca del 20%, entre el 15 y el 20, que no tiene mucho Que no sabe. conocimiento de la situación, que no sabe. Entre los que tienen conocimiento, algunos creen que Milei busca imponer su postura, o sea, sería un diálogo modo Milei, al estilo de Milei, Ujú. y otros, y la otra parte, la otra mitad de esos que conocen, creen que el presidente está cediendo y está abriéndose un poco al diálogo. Ujú. Después hay que ver, uno puede analizar la estrategia de Javier Milei. Yo creo que él percibió con claridad que había unido a un actor político que estaba muy disperso, que son los gobernadores, estaban todos en su contra hace 15, 20 días. Después, con la propuesta del Pacto de Mayo, empezó a dividirlos tratando de ponerlos a favor o en contra, y empezando a llevar un poco de agua para su molino. Me parece que esa es principalmente la estrategia. Después, ¿cómo vamos a llegar al Pacto de Mayo? Creo que la clave va a ser si se da en ese contexto el rebote que espera la B, que espera el presidente en términos económicos, o no. Si la situación económica es peor, me parece que va a ser un evento de poca trascendencia para la sociedad. Ujú. Manuel Zunino, sociólogo de la UBA, miembro de Proyección, consultores, gracias.